Señoras y señores asistentes a esta nueva conferencia anual de ejecutivos, buenas tardes y muchas gracias a los miembros del panel y a quienes han participado en la selección de los invitados. Quisiera saludar muy especialmente esta reunión que por tantos años es un punto de encuentro y al mismo tiempo un punto de conciencia común respecto a los problemas de nuestra patria y que ha servido en muchas ocasiones para anticipar los problemas del Perú y para plantearles solución en muchos casos. Quisiera decir simplemente que traigo una voz afirmativa, de confianza y de esperanza, porque en los años de mi gobierno pude trabajar con los integrantes de estas grandes asambleas y sus instituciones representativas para impulsar en un trabajo común el crecimiento y la disminución de la pobreza y las obras en nuestra patria. Por eso quisiera comenzar afirmando ante ustedes y ante el Perú que nos escucha a través de algunos medios de comunicación que en efecto somos un país que tiene frente a sí una inmensa oportunidad y podrá crecer no solo algo más de 6% si pone todo su ímpetu, su capacidad empresarial y su esfuerzo social en lograrlo para que se cumpla la meta de llegar al año 2021 con menos del 10% de los peruanos en situación de pobreza. Sin embargo, a pesar de esta esperanza que comparto con los otros candidatos que han ocupado esta tribuna, y me felicito de tener pensamientos comunes con ellos, debo advertir que nuestro país vive una grave situación que podría convertirse en un círculo vicioso, regresivo en los próximos años, si no tomamos algunas medidas rápidas, enérgicas, que conduzcan con liderazgo a todos los actores sociales de nuestro país a cumplir su cometido. Las cifras del Producto Bruto decreciente, la disminución de los ingresos, el que cumplamos 7 semestres con la inversión privada decayendo, el que 3 de cada 10 familias estén en situación de sobreendeudamiento y en riesgo de morosidad, el que solo 1 de cada 10 empleos se cree formalmente, todo esto plantea un riesgo que puede llevarnos por el camino del círculo vicioso a agravar los problemas en los próximos años. Pero además de esto, hay un riesgo político y social, que es el riesgo del bloqueo social a las grandes inversiones, a la gran minería y al desarrollo de nuestra energía hidroeléctrica. Este riesgo complicado con la situación económica y además con el desborde delincuencial que ha ganado la batalla psicológica al gobierno, podrían en los próximos años hacernos perder la inmensa oportunidad del Perú en el panorama internacional y ante sus vecinos, frente a los cuales nuestro país tiene muchísima mayor capacidad de avance. Por eso, después de advertido este riesgo, debo decir que tenemos que dar una respuesta a la vez política y económica, que no se quede en las cifras o en la enumeración de obras por hacer, sino que enarbole primero algo que es fundamental, la política, que a veces se olvida, que se confunde con palabras, que se confunde con apetitos, pero que es la conducción social y que da a las sociedades nueva fuerza, nueva capacidad cuando realmente
tienen una política sólida de avance y de impulso, porque la política es motivación, la política es insuflar espíritu, esperanza, optimismo cuando es necesario y por consiguiente ver las cosas de otra manera, y eso muchas veces se olvida. Se pueden tener muchos instrumentos económicos, pero sin ese espíritu de entusiasmo difícilmente podrán cumplirse los objetivos y las metas. Yo siempre he recordado de Shakespeare aquel hermoso discurso de Enrique V ante sus tropas en Azincourt en 1415. Eran solo 12.000 ingleses, arqueros, en tierra ajena sobre Francia, y enfrentaban 60.000 caballeros de caballería pesada, toda la fuerza medieval de Europa continental. Y antes de la batalla escuchó Enrique V decir: qué pena que seamos tan pocos los ingleses, y respondió inmediatamente: al contrario, qué suerte que seamos tan pocos, porque eso nos dará posibilidad de no compartir la gloria con nadie y poder ser más grandes. Esa frase es política. Esa frase permitió que esa mañana 12.000 arqueros ingleses derrotaran a 60.000 hombres de caballería pesada de Francia y Europa. La política es insuflar optimismo, liderazgo, metas, convicción. Y la política significa tener valor de hacer cosas aunque haya megacomisiones después que juzguen los decretos de urgencia o las firmas. Porque con política se puede hacer avanzar al país. Porque con política hubiéramos hecho hace rato lo que aquí ha reclamado el gobernador regional, el proyecto del Chocorvo con el tambo para retener las aguas y poder darle agua a Ica, claro, pero si falta la convicción, el deseo de firmar, si hay mucho temor, no hay convicción y por consiguiente no hay avance. Por eso digo que lo primero es conducir con liderazgo al país para que vea con optimismo su futuro y comparta metas. Y esas metas nos harán ver que la situación internacional que parece negativa y África es una situación positiva para nuestro país. El mundo en conjunto continúa creciendo más de 3% y con precios menores y por consiguiente consume más. El mundo en su conjunto, los chinos acaban de decirlo, genera más seres humanos y por consiguiente tiene posibilidad de continuar y afirmar su crecimiento. Pero hay acumulados en China, en Europa, trillones de dólares en inversión extranjera directa o en divisas susceptibles de venir. Y hay en todos esos países una industria que por el momento se detiene, pero que podría delocalizarse y llegar hasta nuestros parques industriales aquí. Por consiguiente, depende de la política hacer que se vea la situación mundial como una inmensa oportunidad que tenemos ante nosotros y ver que a pesar de la situación que vivimos, tenemos techo fiscal, tenemos capacidad de endeudamiento, como aquí se ha dicho esta mañana y lo comparto, sin afectar nuestra calificación internacional, porque nuestra deuda neta sigue siendo muy reducida en relación a lo que el país podría tener. Por eso, política, pero política la verdadera, no política del Parlamento, no política de la discusión pequeña, política de las metas que el país requiere y de esa manera reconciliar el Estado al propio empresariado con el pueblo peruano, que es la inmensa mayoría. Ese pueblo peruano que está esperando participar en los beneficios de la minería y que no ha tenido hasta hoy lo que he denominado un canon minero, el derecho de ganar las regalías directamente y dejar de ser por siglos campesinos de poncho y de hojotas que ven cómo se enriquece el Estado con impuestos y cómo se enriquece la empresa minera y se oponen. Ese bloqueo hay que vencerlo con medidas nuevas
con una transformación de nuestra forma de ver a la patria. Y millones de peruanos viven todavía en viviendas que no tienen título porque nuestras leyes han maniatado su posibilidad de acceder, como ha dicho bien Hernando de Soto, al crédito, a la propiedad y a la seguridad personal. Entonces, impulsando la titulación con un cambio en la Constitución, nosotros podremos hacer que todo eso valga ante los bancos y respalde el crédito que desarrolle nuestra pequeña y microempresa. Necesitamos, junto al canon comunal y a la titulación, como lo ha reclamado el Perú entero, y el Parlamento, escuchándolo, ha ido más allá tal vez, que los fondos de nuestros ahorros en las AFPs fomenten la construcción de las viviendas, que es lo más previsional que existe y es lo que más seguridad da a los pobladores, a los jubilados o futuros jubilados. Y estoy convencido que eso puede significar un impulso, una reactivación de la industria de la construcción, donde hay más trabajo, pero también más trabajadores que cotizan a las AFPs, y hay más seguridad y hay más crecimiento. Necesitamos todo eso y además, algo que seguramente el CADE podrá responder, ¿cómo hacemos para que estas tarjetas de crédito y de consumo, que tienen intereses inusitados frente a Latinoamérica, puedan llegar a niveles accesibles gracias a la concertación, gracias al impulso de nuevos actores en el crédito, o tal vez a un bono del buen pagador que reconozca como responsable a quien ya pagó 12 o 15 meses y por consiguiente no lo grave con intereses exagerados como si fuera un desconocido. Todo esto, más la seguridad de la cual seguramente se ha hablado, con energía, con fuerza, uniendo todas las fuerzas que tiene el Perú, tanto en su Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, la seguridad privada y el serenazgo, deben darnos posibilidad de poner de rodillas a la delincuencia, darle seguridad al país, a los pobres y a los empresarios que sufren las mafias, que detienen las construcciones por todo el país. Esta circunstancia tiene que cambiar con un golpe de energía y de seguridad que nos permita darle confianza a la gente para invertir y para vivir. Creo que todo eso es un tema necesario político para reenganchar nuestro país, porque no habrá crecimiento si no consideramos a los más humildes. Y en cuanto a la actividad privada, lo hemos hecho, podemos hacerlo mucho mejor. El Perú creció en un año hasta el 9.8%, cuando los deprimidos decían que no se podía crecer más del 5%. Y no me digan que eso fue producto de la situación internacional, porque Chile tiene más minerales que nosotros, los vende desde antes mejor que nosotros, y sin embargo solo alcanzaba a crecer 4%, mientras el Perú superaba el 8%, y llegó en el año 2008 a crecer 9.8%. Está a mi lado el doctor Luis Carranza. Y si Dios y los votos del pueblo me permitieran de nuevo contribuir a la dirección del país, estaría a mi lado, aunque él diga que no. Porque los que han sido probados, como él, como Enrique Cornejo, que está a mi lado, con el cual la carretera ya se habría pasado de Ica, por Dios. O con quienes me acompañan hoy día, el doctor Chan. ¿Quién puso el corporativismo sindical contra la pared cuando quería impedir que nuestro país iniciara una reforma educativa? Él. ¿Cómo se comenzaron los colegios emblemáticos? Entonces, tenemos que sumar, y el liderazgo significa sumar a todos. Y yo veo por eso con optimismo lo dicho aquí. Creo que en lo central estamos de acuerdo en lo sustantivo. De manera que gane quien gane, estamos todos dispuestos a servir al Perú desde arriba o desde abajo, y estoy seguro que los buenos funcionarios ya aprobados estarán dispuestos a servir al país más allá de cualquier partido político. Pero para ustedes,
Debemos declarar en emergencia la inversión pública y el empleo. Esta es una situación, una circunstancia que puede pasarse. Calculo que en el año 2018, por el costo bajo de la energía, el costo bajo de las materias primas, por el costo bajo del dinero y por el crecimiento global de la economía, vamos a recomenzar un ciclo de crecimiento mundial. Debemos cumplir estos 2 años llenando ese espacio, pero prepararnos para el 2018. Y si no estamos listos, habremos perdido esa oportunidad en un círculo vicioso, regresivo, que debemos evitar. Por eso, declarar en emergencia la inversión privada significa romper todas las trabas que han sido puestas. Un diario y unos economistas calculaban en 350% más de demoras de trámites. Tenemos que terminar con eso. Establecer un TUPA único nacional. Sí, eso se aprende. No es posible que haya 1.800 TUPAs como 1.800 municipios existen en el país. El Perú es uno y tiene que tener un texto único de procedimientos administrativos para todo su territorio. Necesitamos que desaparezca la arbitrariedad discrecional de la SUNAT. ¿Cómo es posible que se haya establecido que si alguien paga sus impuestos, la SUNAT tiene el derecho de presumir o sospechar que lo hace para evadir impuestos de otra manera? Eso dice la ley. Y nadie estará dispuesto a invertir ante esa amenaza. O la amenaza de que cuando uno contrata un empleado más tiene que tener un médico. ¿Para qué se ponen todas esas cosas? ¿Para bloquear el crecimiento y la inversión del país? Yo creo que todo eso tiene que terminar en un día. Y si Dios, repito, y el pueblo nos permitiera tener que ver en la administración del país, yo los convocaría para que uno por uno supiéramos cuáles son las trabas y procedimientos que están bloqueando, porque son miles. Y tenemos que suscribir un documento y eliminarlos en el día porque estamos en emergencia de empleo y de inversión. Poner en marcha el silencio administrativo que fue creado en el gobierno, extenderlo y hacer que no haya subjetividad en su aplicación. Poner en marcha obras por impuestos que fueron hechas para facilitar la inversión. Ir más allá. No solo obras materiales, servicios por impuestos, por Dios. Necesitamos que el buen emprendedor pueda aplicar sus impuestos pagando al maestro, al médico, no solamente ayudando a revestir el canal o a construir la carretera, sino ayudando a que haya mejores servicios en todos los pueblos del país. Con estos procedimientos estoy convencido que podemos impulsar, pero dando el ejemplo, y ese es el campo de la inversión pública. Dar el ejemplo significa ir con más velocidad, sin temor. Ya sabemos que cuando por ir con velocidad se dan decretos de urgencia, seremos mañana criticados y enjuiciados en buena hora, pero el Perú habrá avanzado. Eso es lo que tenemos que hacer. Estar decididos a pagar la factura de ser políticos. No se llega al gobierno solo por lo fácil, se llega también por lo negativo, que es lo negativo que hay al frente y hay que asumirlo sin temor. Y creo que el gobierno tiene techo fiscal, aquí se dijo esta mañana. Podemos contar con 10.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Fiscal, pero además con otros procedimientos, como poner en valor todos los valores futuros de nuestra infraestructura que pueden servir de respaldo a bonificar nuevas obras mediante la emisión de títulos. Necesitamos impulsar, y obras hay para hacerlas desde el día siguiente en nuestro país, no esperar, aprender. Por Dios, puedo presentarles en este momento 8 obras de gran dimensión para 546,000 limeños en agua potable, con una inversión de 1.300 millones en 3 años, que darían trabajo a casi 120,000 trabajadores. Eso se puede hacer en muchos lugares y se puede
iniciar una política de pistas y veredas, que es lo que inmediatamente da trabajo y le muestra a la gente que se está trabajando por ella y la vincula a la política y al gobierno. Pistas y veredas integrales significaría, lo hemos hecho con 2 alcaldes en un estudio últimamente, una inversión en los primeros meses de 644 millones en Lima, que podrían dar trabajo a 50.000 personas, pero la gente vería qué es lo que el gobierno y los políticos están haciendo por ella. Si unimos todos estos esfuerzos, pero a la vez revinculamos al pueblo peruano a través del canon comunal, la titulación, su derecho a la vivienda con sus fondos AFP, su derecho a no ser gravado con intereses exagerados, e impulsamos, como diría mi buen maestro Fernando Belaúnde, trabajar y dejar trabajar. Si trabajamos con velocidad y hacemos y dejamos trabajar a la empresa pública, yo estoy convencido que podemos crecer el 6% y reducir la pobreza. ¿Saben qué? En la relación con la empresa privada, los emprendedores pequeños y grandes, hay un componente básico que es tener confianza en ellos. Yo no llegué al gobierno a sospechar si alguien está eludiendo impuestos, no señor. Yo no tengo esa mentalidad detectivesca y acomplejada. Doy confianza y recibí confianza, que agradezco a todas las instituciones empresariales, pero también confianza del pueblo cuando recibía sus obras. La relación de confianza es fundamental y tenemos que construirla nuevamente, afirmando en principio la seguridad jurídica para que los precedentes sean vinculantes. No es posible que cualquier juez dé una resolución mercantil o de temas empresariales diferente a la que da la Corte Suprema. En eso tenemos que ponernos de acuerdo con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En línea, ¿estamos o no estamos porque el país crezca? ¿Queremos bloquearlo? ¿Queremos impedir su avance? Creo que ese es el rol de quien dirige el gobierno. Finalmente es jefe de Estado, no es solo jefe del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido tenemos que vincular a las instituciones, dando seguridad jurídica a quien arriesga algo de lo que tiene y dando seguridad física a todos los que sufren las mafias en las construcciones y a todos los que sufren los asaltos en las calles. Creo que esto es parte fundamental. Lo otro, tenemos un largo listado de las cosas que han sido hechas. En el año 2007 se publicaron 194 decretos legislativos, entre ellos las APPs, las iniciativas privadas, se publicó el silencio positivo administrativo, obras por impuestos, que ahora debe ser servicios por impuestos. Todo eso hay que acelerarlo y usarlo. Recursos hay. Recursos los tienen ustedes, recursos los tienen los bancos, recursos 1000 los tiene el sistema mundial. El sistema mundial tiene en capacidad de inversión hoy casi 3 trillones de dólares y solo invierte 160 billones de dólares. Por consiguiente, teniendo recursos, tenemos todo el derecho de dejar trabajar a los que saben. Yo puedo decir algo, el Perú sabe crecer. El Perú, sus empresarios, los pequeñitos y los grandes, saben crecer, saben convocar capital externo. Dejémoslos trabajar. Sin trabas, declaremos en emergencia la inversión para generar empleo y demos más seguridad a los peruanos. Y así estén convencidos que podemos, claro, crecer 6% y les garantizo que más. Una vez me dijeron, imposible superar el 4% el año 2007. Ahí están los periódicos. Y crecimos 8%, 8.7, 9.8. Y cuando América se derrumbó, 1%. Y luego 8.7. Volvamos por ese camino. Yo no soy un vendedor de ilusiones. Tenemos la experiencia para hacerlo y apoyaremos a quien tenga a su cargo el Perú, porque el Perú está por encima de todos los apetitos y todas las personas. Creo que he cumplido exactamente mis 25 minutos y les agradezco por haberme escuchado.